¿Qué tal? Buenas noches. Espero que se encuentren bien. Agradezco que se encuentren con nosotros el día de hoy nuestro amigo Alfonso Gómez, Poncho Gómez. Gracias, Poncho, por... Gracias, Héctor. También se encuentra con nosotros nuestro amigo Carlos Anguiano. Muy buenas noches. Y, por supuesto, Gilberto Pérez Castillo. Muchas gracias, Gil, por estar con nosotros. Gracias, gusto verlos otra vez a ustedes. Gracias. En esta mesa de análisis vamos a tocar algunos temas, los cuales pondremos sobre la mesa y ya cada uno nos irá dando su punto de vista al respecto. Si les parece, comenzamos con el primer punto que tiene que ver con la consulta sobre el pacto fiscal que se llevó o que se está llevando a cabo en Jalisco, la misma que empezó los días sábado 27 y domingo 28, que según números o cifras que ofreció el gobernador, ojo, el gobernador, no la institución electoral, van alrededor de 131,611 personas que participan, ¿no? Entre adultos y niños, ¿no? En diferentes, esta consulta es un poco novedosa en el sentido de que no es un solo día, sino que van a ser 4 días, serían los días 27, 28 de noviembre y 4 y 5 de diciembre, es decir, este fin de semana también. Y se instalarán, le llaman centros de receptores de opinión en diferentes zonas del estado. En la FIL, en la Feria Internacional del Libro, fue entrevistado el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, quien hace una aguda crítica al tema de la legislación y al tema de cómo se está llevando a cabo la consulta, ¿no? E invita o deja entrever que el Instituto de Participación Electoral del Estado debe de hacer un deslinde en torno a los resultados del mismo, ¿no? Entonces, no sé qué opinión tengan, si quieren, empezamos con Gilberto. Sí, gracias, Héctor. Pues mira, en primer lugar, yo tengo rato diciendo que es una farsa en todos los sentidos esta consulta popular. Primero porque el propio presidente del INE, Lorenzo Córdoba, pues habla con mucha claridad de que la legislación en la que esta se sustenta pues carece de muchos elementos fundamentales para pensar en un ejercicio democrático, ¿no? Hay irregularidades muy fuertes en este proceso. Por ejemplo, el que el Instituto Electoral no es realmente la autoridad que lleva a cabo la consulta. O sea, es un híbrido entre, por una parte, la ejecución del propio gobierno del Estado interesado en el tema, con el aval, prácticamente, yo diría, el aval administrativo del Instituto Electoral, con muchas deficiencias en el tema democrático. O sea, de entrada, el hecho de que no haya un día para levantar la consulta, sino que haya diferentes días, pues te va dando también la impresión de que le permite al promovente, en este caso al gobernador de Jalisco, pues estar cuidando los números y la tendencia de para dónde va, ¿no? Hay evidencias ya muy claras de acarreo de funcionarios y no solo en el tema de llevarlos a votar o convocarlos a votar, sino también en el tema de pedirles que cada uno de ellos aporte entre amigos y familiares votantes, pero les piden que de manera voluntariamente obligada se tomen la foto con las personas que llevaron para dar testimonio de que realmente fueron a votar, ¿no? El tema de los niños, que bueno, es un tema debatible, pero que ya el propio Tribunal Electoral pues dice que no pueden contar esos votos, obviamente por tratarse de menores de edad, de no ser ciudadanos todavía mexicanos, y por lo tanto no deberán contarse esos votos, ¿no? Pero sobre todo creo que la parte más importante es el tema del fondo, ¿no? Si el gobernador Enrique Alfaro realmente quiere hacer una revisión del acuerdo de coordinación fiscal que tiene Jalisco con la Federación, pues es cuestión de que haga una propuesta al Congreso del Estado y a partir de un acuerdo mayoritario se siente con el presidente de la República, con el Congreso de la Unión y le diga, bueno, si no hay un cambio en estas reglas, pues simple y sencillamente Jalisco se sale y esta es nuestra propuesta de qué vamos a hacer si nos salimos, ¿no? Y no está fácil porque no hay un esquema claro en el tema de qué le pasaría a Jalisco a la hora de retirarse. Sabemos que no es el objetivo al final, sino que se trata de una patada de ahogado del gobernador Enrique Alfaro, que se sentía que a esas alturas ya iba a ser un protagonista de la política nacional
que él sentía que a esas alturas ya iba a ser un aspirante a la presidencia de la República muy fuerte y que los números se le han ido cayendo. Al día de hoy prácticamente está nula su aspiración, está nula su expectativa de que pudiera conseguir una buena votación en caso de ser candidato. Ni siquiera en su propio partido ya cuenta con la mayoría. Ya lo rebasaron muy rápido Luis Donaldo Colosio, el alcalde de Monterrey, y Samuel García, el gobernador de Nuevo León, lo rebasaron muy rápido. Entonces, es evidente que es una patada de ahogado de buscar a través de esto hacerse de nueva cuenta la imagen de que él es el principal opositor de Andrés Manuel López Obrador. Nos va a costar una millonada esta jugarreta, esta farsa, pero por lo que se está viendo día a día, pues va a ser otro de sus fracasos políticos. Es correcto, Gil. Fíjate que a eso hay que sumarle que en la semana hubo una serie de, pues, polémicas, por ejemplo, en el Congreso, cuando estaba el rector de la Universidad de Guadalajara con los diputados, el diputado coordinador de la fracción parlamentaria de MC en el Congreso local, Quirino, le deja entrever: si tú me apoyas en la consulta, si luego de que se suma la consulta, nosotros te regresamos tu dinero y vamos y te apoyamos. Como condicionando esa cuestión, ¿no? Que si de por sí está ya muy encrispado el ambiente, a eso le suma todavía otras cuestiones más, ¿no? Estimado Carlos Anguiano, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? Wow, mira, el tema, yo quiero ser muy, muy claro entre la división entre la forma y el fondo. El fondo es válido. El pacto fiscal se firmó hace 40 años entre las entidades federativas de este país con la federación, y ahí lo que se trató de ese pacto fue ceder los estados sus facultades para recaudar impuestos, IVA, ICR, IFC. Entonces, el tema fue, en su momento funcionó. Yo creo que México tiene en sus pasajes desde la creación divisiones muy marcadas en el norte con el sur y el centro. Ha habido un asunto difícil, la federación fue un logro de integrarse, pero a final de cuentas, en el fondo, Jalisco es la cuarta economía del país, de las 32 entidades federativas, siendo la cuarta economía, el cuarto Producto Interno Bruto. De cada 100 pesos que le aporta a la federación para el presupuesto, solamente le regresan 2. Digo, esos datos son, pues, contundentes, ¿no? Hay una estadística que presenta, me meto un poco a la forma. El gobernador la exhibe, incluso la publica en diversos mecanismos, donde Jalisco queda en penúltimo y hasta en último lugar en lo que le da la federación para la salud y para la educación. Y esos son argumentos que sin duda pues generan preocupación y ganan adeptos. Ahora, sí coincido que esta consulta no es vinculante. Coincido en que el número de casillas es muy reducido, de que se intenta llevar, o sea, cada sábado y cada domingo de noviembre y diciembre habrá consulta, siempre en el área metropolitana de Guadalajara, pero también siempre en municipios foráneos, en regiones del estado. Y vaya, pues yo creo que sí es injusto el trato que se da a Jalisco, pero eso es porque Jalisco siempre ha sido, pues, irrelevante para la política nacional. Gobernando el PRI, gobernando el PAN y gobernando Morena, ha sido lo mismo. Yo recuerdo que en algún momento tuvimos 3 candidatos presidenciables de Jalisco del PAN: Francisco Ramírez Acuña, Emilio González Márquez, y se me está yendo Paco Ramírez. Alberto Cárdenas. Bueno, entre ellos mismos y sus equipos se encargaron de despedazarse. ¿Quién salió electo? Pues digo, pues una persona de un estado mucho menos relevante, mucho menos importante en población, en poderío económico, en generación de recursos que Jalisco. Jalisco no tiene presidentes de la República, salvo una anécdota histórica bastante negativa y no tan memorable, ¿no? Entonces, la desunión de los jaliscienses, sí coincido, no está padre estar en contra del presidente de la República en este sexenio, eso es catastrófico, pero motivos los hay, razones existen, y creo que en el fondo, en el más estricto de los fondos, el gobernador está persiguiendo una causa justa, quizá con equivocaciones en el procedimiento y en el formato,
pero la razón existe y sí, por lo menos debe de ser sensibilizar al pueblo jalisciense, y en eso sí festejo el ejercicio democrático, porque eso genera conciencia cívica y de participación, democratización de la vida cotidiana, y eso lo celebro en cualquier situación, aunque pues sí, creo que no tendrá mucho repercusión en la vida real, ¿no? Gracias, estimado Carlos. Pues datos interesantes los que nos aportas. Efectivamente, Jalisco no se siente cómodo con esta repartición del famoso pacto. Exige, junto con otros estados que ya se acallaron por tema de cambio de gobernadores, se deshizo esta alianza, creo que se le llamaba federalista, se fue desmoronando, puesto que hubo ya elecciones y muchos de ellos ya dejaron el cargo en cuestión. Prácticamente podemos decir dejaron solo al gobernador de Jalisco, ¿no? Incluso el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ya se deslindó un poco, dijo: yo estoy excelentemente bien con mi presidente, se desmarcó, estoy a gusto, a pesar de que en campaña, pues uno de sus principales argumentos era revisar el tema del pacto fiscal, ¿no? Otra cuestión es el tema de que puede haber una asimetría en la información, es decir, consultarle a la población un tema tan técnico como pudiera ser el pacto fiscal es complejo. A veces a los que estudiamos, a los que nos creemos leídos y letreados, nos cuesta trabajo entender estas cosas. Ahora va a ser complicado que la gente comprenda qué es todo lo que conlleva y qué es lo que encierra este tema del pacto fiscal, ¿no? Estimado Alfonso, seguramente tú tienes algunos argumentos interesantes que aportarnos. Muchas gracias. Yo recuerdo que el tema sobre la revisión del pacto fiscal surgió hace algunos años en las entidades del norte del país, Nuevo León, Chihuahua. Los candidatos, se utilizó como bandera electoral de algunos candidatos, es decir, si votan por mí, vamos a pedir la revisión del pacto fiscal. Por lo que comentaban mis compañeros, sí, en realidad existe una asimetría entre lo que aportan las entidades grandes, ¿no? Nuevo León, Jalisco, Estado de México, y lo que reciben. Eso es real, es cierto. Sin embargo, yo quiero apuntar lo siguiente. Creo que en la discusión que se da no solamente en Jalisco sobre el tema del pacto fiscal, sino en otros escenarios, es estar tratando de estirar la cobija, tratar de estirar la cobija en lugar de pensar de hacer más grande la cobija. ¿A qué me refiero? La recaudación fiscal a nivel federal. México es uno de los países que menor recauda en términos del PIB en América Latina. Traemos una recaudación muy parecida a los países pobres como Haití. Estamos recaudando 10, 11% del PIB, mientras que otros países como Chile andan alrededor del 20%. Entonces estamos discutiendo de ese pedacito quién jala la cobija a su lado, que si la jala para Nuevo León, que si la jalamos para Jalisco. Y si concentramos el tema fiscal en jalar la cobija, obviamente vamos a descobijar a otros, ¿sí? Entonces, si nosotros de nuestros 10 exigimos que nos regresen 8, 6, pues vamos a descobijar a los que menos aportan por cuestiones estructurales de su economía, como es Chiapas, como es Guerrero, como es Oaxaca, cosa que es inaceptable si hablamos de un concepto de federación. Entonces, creo que el tema fiscal ahí habría que revisarlo. No es estirar la cobija, porque nos vamos a destapar unos a otros. El tema, creo que de la discusión fiscal tiene que ser cómo le hacemos para que desde los estados tener fuentes propias de ingreso. Y creo que ahí sí nos da miedo a todos, nos da miedo a los políticos, nos da miedo a los gobernantes, nos da miedo a todos de querer plantear ante la sociedad la necesidad de revisar nuestras fuentes de recaudación estatal y municipal. Inclusive hace años en los estados nos hicimos harikiri. ¿Por qué? Porque empezamos a plantear por razones electorales, si votan por mí yo quito tal impuesto estatal. No, pues la tenencia. La tenencia, exacto. Entonces la gente feliz, mira, nos va a quitar la tenencia, voto por. Entonces estamos haciendo un harikiri, nos estábamos autoflagelando. Y hoy ya nos dimos cuenta de que quitamos impuestos estatales y hoy le queremos jalar la cobija para descobijar al otro. Yo creo que la gran discusión fiscal, pero eso requiere una visión estadista, se requiere, hablaba Carlos y también Gilberto, de consenso. Necesitamos en la ciudadanía generar, en los grupos sociales, un consenso sobre la necesidad
incrementar la cobija. Claro, no es una cuestión fácil incrementar la cobija, que el Estado recupere fuentes de financiamiento propio, que los municipios, y hablo del impuesto predial, por ejemplo, hay municipios donde hay un gran desperdicio de potencial de recaudación. Hay municipios muy pobres de Jalisco donde debido al fenómeno de las remesas, las propiedades se cotizan en dólares, a pesar de que el municipio es muy pobre. Yo me dijera, bueno, es un municipio muy pobre, está ya abandonado, pides, oye, ¿cuánto está acá? En dólares, porque es que aquí se maneja en dólares por la remesa. Ah, te la venden en dólares, pero ¿cuánto cobra de predial? ¿100 pesos? ¿50 pesos al año? ¿Por qué? Porque ningún presidente municipal se anima a afectar esos grupos de interés porque necesito los votos, porque el dueño de esa casa es un hombre muy poderoso en el municipio y perdería. Yo creo que entonces la discusión es cómo incrementamos la cobija y eso implica un costo político, eso implica hacer un trabajo de consenso, de suma de voluntades. ¿Por qué? Porque tratar de jalar la cobija, la federación va a decir, a ver, somos un estado federal, una nación federal, y por lo tanto yo tengo que proteger también a los que menos tienen, a Chiapas, a Guerrero, a Oaxaca. Entonces, no sería posible desde el punto de vista, porque entonces, ¿cómo distribuyen los recursos? Una fórmula tal estado, otra fórmula otro, hay una fórmula general, ¿sí? Que tiene que ver con población, ingresos, etcétera. Entonces, sería imposible establecer fórmulas para cada estado. Yo creo que la discusión es esa, ¿cómo elevamos a nivel nacional la recaudación? ¿Cómo elevamos a nivel estatal y municipal la recaudación? Y el segundo elemento, porque la gente no va a pagar si hay corrupción y si hay ineficiencia. Entonces, ahí también tendríamos que hacer todo un esfuerzo de corresponsabilidad para que la ciudadanía sienta el incentivo de que pagar impuestos vale la pena. Es correcto, Poncho. Yo creo que, como bien mencionas, en la medida que la gente vea sus impuestos bien invertidos en términos de servicios, en esa misma sintonía, yo creo que la gente estaría dispuesta a aportar un poco más, ¿no? Y sí, puede resultar un poco injusta esta fórmula actual, pero si, como bien mencionas, si jalas la cobija, vas a descobijar a los más rezagados, a los estados, sobre todo, hay autores que mencionan que hay 3 Méxicos, ¿no? El del sur, el del centro y el del occidente y junto con el norte, ¿no? Que están trabajando y aportando al Producto Interno Bruto, al famoso PIB, en diferentes escalas o porcentajes, ¿no? Y Jalisco es uno de los más pujantes junto con Nuevo León, ¿no? En ese sentido, Jalisco no se siente bien retribuido, bien como bien lo mencionaba también Carlos, ¿no? De cada 100 pesos que aportan, solo 2 se regresan a Jalisco, ¿no? Pues ya estaremos al pendiente de los resultados de esta consulta, esperaremos este próximo fin de semana y esperaremos que la autoridad electoral junto con esta comisión que se conformó, pues den a conocer estos resultados, ¿no? Pero sí, no hay que perder de vista los agudos comentarios y críticas que hizo Lorenzo Córdoba al respecto de cómo es que ha configurada esta consulta. También hay que mencionar que es innovador el tema de que se está consultando por medio de unas urnas electrónicas, ¿no? Que en este sentido Jalisco desde hace varios procesos ha sido innovador en ese sentido y creo que nos ha dejado ver como innovadoras, ¿no? A nivel nacional. Si les parece, pasamos al siguiente tema que tiene que ver con el tema de este acuerdo o decretazo que la prensa lo bautizó, que después el presidente mencionó que fue un acuerdo, no un decreto, y que quiero poner en contexto que el lunes 22, en el Diario Oficial de la Federación, su edición vespertina, el presidente del Poder Ejecutivo Federal da a conocer o publica, más bien dicho, un acuerdo donde en su artículo primero, si me permiten lo voy a leer, dice, se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren
prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional. Prácticamente todas las obras que haga de aquí en adelante el gobierno federal estarán consideradas como de prioridad nacional y sobre todo de seguridad nacional. No hay que perder de vista lo siguiente. En primera instancia, yo diría, el INAI ya anunció que va a promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque considera que se están vulnerando, sobre todo lo que prevé el artículo 6º constitucional, que es el derecho de acceso a la información pública, que además es un derecho universal, ¿no? Consagrado. Además, pues, el presidente Andrés Manuel, en su conferencia, cuando se le cuestiona al respecto, pues quiere justificar, dice que este acuerdo es para agilizar los trámites, que por sus trámites burocráticos no se obtengan, no se detengan las obras, ¿no? Y que se puedan dar la confianza a las instituciones, dice, y a las empresas que están trabajando y sobre todo en el Tren Maya, marca sus obras emblemáticas, dice, para que los trámites. Y luego agrega también que dos personajes a los cuales él les tiene, parece ser animadversión, podría ser, dice que Claudio X González o que el ministro en retiro, José Ramón Cosío, seguramente interpondrán amparos, entonces que por eso también lo promueve para evitar que paren las obras a través de amparos, ¿no? Habría que decir que existe una ley en materia de seguridad nacional y establece perfectamente qué elementos constituyen o qué obras o qué cuestiones pueden ser consideradas como de seguridad nacional. Y ninguna de estas obras que menciona el gobierno, ninguna cabe en este sentido, ¿no? Y también la Ley General de Transparencia, pero la Ley Federal de Transparencia establece que se puede declarar como, dice, solo podrá ser clasificado excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y de seguridad nacional o bien de confidencialidad cierta información. Es por eso es que se sospecha que el presidente, a través de este acuerdo, lo pone como de interés nacional y seguridad para evitar que le pidan información. Cabe aclarar también que pocos días antes de la publicación de este acuerdo, este portal de noticias donde participa Loret de Mola, Latinus, hace una publicación de un reportaje donde exhibe que las obras del aeropuerto que están llevándose a cabo por medio de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues en su gran mayoría han sido adjudicaciones directas, sí, y las siguientes, ninguna por licitación pública, que la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas establece que prioritariamente deben de ser licitaciones públicas, ¿no? Y excepcionalmente adjudicaciones directas. Cuestión totalmente, únicamente el presidente se va a decir, es mentira, pero no lo desmiente con datos, con argumentos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, estimado Carlos? Empezamos contigo. Con tristeza, acuso severidad en mi juicio, pero se lo merece el presidente. Estamos regresando a lo peor de nuestro pasado. Estamos cometiendo los errores que México ya había superado. Estamos yendo al autoritarismo y a que el presidente tenga el juego en sus manos, a que se sienta el dueño del balón, a que todo pase por sus manos, a que el uso del dinero de todos sea discrecional a lo que se le antoje al presidente. Y hay que decirlo, se liga con lo del pacto fiscal. Si tú eres un gobierno, un gobernador que me provoca, me genera y me arropa con actos devocionales en el sermón del Zócalo, te voy a dar lo que te toca y un poco más, ¿no? O sea, el asunto es que tienes que saberle pedir al Tlatoani y eso es el México que habíamos querido dejar atrás, el México que superamos, ese México oscuro que generó que los mexicanos tuvieran el consenso de quitarle poder al presidente, de ir haciendo la figura presidencial cada vez más débil, más pequeña, más limitada, en base a márgenes marcados por la ley, con manuales de organización y de procedimientos, o sea, con atribuciones específicas y con leyes que tenías que respetar. No podías hacer, ahora sí que la ley de Herodes, ¿no? Lo que haga mi santa voluntad, si tenías que cubrir todo lo que estaba en la ley, tenías que cumplirlo por obligación y con el agravante de que eras funcionario público. Este decretazo, que así se le llama popularmente, sea acuerdo como sea, es un acto de egocentrismo supremo.
de decirle a México que él tiene el poder de sofocar cualquier tipo de disputa en las ideas. Es una manifestación de su incapacidad de convencer, no nada más al Congreso, porque es el origen del acuerdo. No tener que someter al Poder Legislativo presupuestos y todo ese tipo de revisiones que marca la ley, que la ley es de observancia general, o sea, para todos, pero el presidente se le olvida. Y verdaderamente creo que está pasando por encima de todos. Es muy grave porque de repente el presidente dice, ay, ya nos ocuparon 200 millones, ahora son 800 y nadie le puede pedir cuentas, nadie puede pedir información, nadie va a auditarlo. Y como los está ejecutando el ejército, yo quiero preguntarle a mis amables compañeros que les guardo gran estimación y respeto y aprecio. Pues, ¿cuándo han sabido que auditen al ejército en este país? O bueno, casi en cualquier otro. Lo que entra al ejército no es de seguridad nacional, pero entra a la caja donde ya nadie sabrá. Cuando te enteres de cuánto se gastó, de los abusos, de los excesos, de la corrupción, de quién le metió la mano a ese presupuesto de estas magnas obras, será el año 2041. Seguramente AMLO ya no estará y quizá tampoco nosotros. Y cuando se den cuenta de lo que pasó, habrá vergüenza, habrá ignominia, habrá reclamo y habrá coraje. Pero ¿ya para qué? Es correcto, estimado Carlos. Y quiero agregar que también este acuerdo publicado por el Poder Ejecutivo dice que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal otorgar autorización provisional a la prestación y obtención de dictámenes. Esto quiere decir, déjalos construir, dáselos sin saber si cumplen con, no sé, uso de suelos, estudios ecológicos, etcétera, etcétera. Impacto ambiental. Impacto ambiental, y después averiguamos si los cumplen o no. El chiste es que no paren mis obras. El chiste es que yo termine las obras en tiempo y forma, las pueda yo inaugurar y presumir, ¿no? Creo que va por ahí. ¿Tú qué opinas, estimado Alfonso? Sí, yo creo que en la coyuntura el presidente trae los tiempos ya encima. Se comenta, por ejemplo, en el caso del Tren Maya, que los costos ya que se habían proyectado no van a ser los que originalmente. ¿Por qué? Porque se ha tenido que estar adecuando la obra. Los tiempos están viniéndole encima. El presidente quiere inaugurar en marzo, por ejemplo, el aeropuerto. Entonces, él a través de este decreto trata de eliminar todos estos obstáculos. Como decía Carlos, esto nos está llevando típicamente a ser una república bananera, nos está llevando a ser un estado primitivo, ¿no? Donde el jefe de la tribu es el que determina a quién le toca qué, y eso tira a la basura muchos años de esfuerzo intelectual, político, de choque inclusive, para construir un mejor estado. ¿Y a qué me refiero? Bueno, se construyó un andamiaje institucional para tratar de establecer hacia dónde hay que orientar el gasto, bajo qué criterios hay que irlo realizando, cuáles son los parámetros para evaluar el impacto del gasto, inclusive el tema de la fiscalización. Entonces, todo este andamiaje institucional creado en las últimas décadas es tirarlo a la basura. Nosotros que nos sentíamos, cada vez que se daba un avance en este sentido, consideramos, bueno, México está dando un paso a la modernidad, México está dando un paso, y por eso nos aceptaron en la OSD hace algunas décadas, porque había compatibilidad en muchos temas de política pública, de legislación. Hoy, con esto que nos acerca al Estado primitivo, a las repúblicas bananeras del siglo XIX, es lo peor que uno pudiera haberse imaginado en una pesadilla. ¿Por qué? Porque ya lo comentaba Carlos, se tira a la borda todos los criterios de racionalidad técnica, se tira a la borda todos los criterios de legalidad. Yo me pregunto, y lo dijo Gilberto, los de impacto ambiental, y tú lo señalabas, Héctor, son 5 días. A ver, yo soy funcionario y me llegó el decretazo, entonces tengo 5 días para firmar, y si no firmo, se da por afirmativa ficta, ¿no? Entonces... Sí. Y si firmo para quedar bien con el presidente, me dicen, fírmele. Estoy firmando una autorización, pero ¿sabes qué, funcionario? Esa autorización está violentando la ley, porque la ley sigue vigente. Usted es responsable de daño patrimonial al Estado mexicano. ¿Qué va a pasar con los funcionarios mexicanos que trabajan al gobierno federal? ¿Ya pensaron eso? Que se van a convertir en cómplices de una ilegalidad y que sobre ellos puede venir una responsabilidad, porque la ley ahí está.
La ley dice con claridad cómo se asigna la obra, ¿eh? La ley dice con claridad qué estudios hay que hacer, ¿eh? La ley dice con claridad cuáles son los plazos para realizar los estudios. Bríncatelos, estás violentando la ley. Entonces yo no sé si los funcionarios que aplauden y que estaban muy felices hoy en el Zócalo tienen claridad de la responsabilidad que ellos están asumiendo por seguir las indicaciones de su primitivo jefe de Estado. Yo creo que ese es un hecho que va a tener consecuencias, porque repito, si México participa en organismos internacionales en base a compatibilidades de marcos normativos, evidentemente por ahí también van a venir los señalamientos. Oye, en México tú no puedes ser de la OECD porque tú eres un Estado bananero, estás violentando los marcos normativos en los que en los países democráticos y desarrollados se lleva a cabo, por ejemplo, la asignación de obra. Entonces, México, tú no formas parte de este club. Yo creo, repito, de todas las barbaridades que he visto, esta pensé que nunca lo sabía. Es la peor de las pesadillas porque violenta la ley. ¿Qué violenta? Los derechos de los demás. ¿Por qué? Porque se pone al Estado, ¿sí? El Estado, el interés nacional, el interés de la seguridad nacional. ¿Quién califica eso? Y el interés de los empresarios, el interés de los individuos, el interés de los consumidores, el interés de los usuarios, ¿dónde queda? Queda avasallado, ¿sí? Por el Estado, no por una persona que se autonombre y toma el control del Estado, ¿sí? Esa es, por eso digo, y así lo califico, la peor barbaridad, y México entra a un Estado primitivo. Es correcto. He leído varias columnas, varios encabezados donde dicen que este es uno de los actos de mayor opacidad de este gobierno en términos de transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? ¿Tú qué nos dices, Gilberto? Mira, yo creo que obviamente es un intento autoritario, o sea, es un intento de alguien que ha demostrado hasta el cansancio que no le gustan los contrapesos. No quiere tener ningún tipo de contrapeso institucional, no quiere tener un Congreso que le cuestione, no quiere tener un poder judicial de la Federación que le eche para atrás sus resoluciones o que le detenga obras o que le detenga decisiones. Igual como no quiere tener institutos autónomos como los de transparencia que le digan que tiene que rendir cuentas, o como el caso del Instituto Electoral o de cualquier instituto que pueda tener una opinión diferente a él o que le detengan sus caprichos, ¿no? Evidentemente es un acto autoritario de alguien que no le gusta la democracia y no le gusta la vida institucional ni los contrapesos. Yo tengo todavía mis dudas de que se vaya a salir con la suya, porque un acuerdo del presidente no puede estar ni por encima de la Constitución ni por encima de la ley. Así como tú decías que el INAI ya va a iniciar ese proceso, pues seguramente lo van a iniciar otros. Ya algunas bancadas en el Congreso de la Unión ya anunciaron también lo propio. ¿Y qué hay en el fondo? Bueno, tú recordabas este reportaje de Latinus, donde se señalaban dos cosas. Una que tú ya decías, las asignaciones directas, pero había una especie de delito más grave, que muchas de esas empresas a las que se le asignaron contratos multimillonarios no existen, que fueron a buscar los domicilios y que o nunca existieron ahí, o eran unas cocheritas ahí, o estas irregularidades, por ejemplo, de una empresa que se dedicaba hasta antes de entrar a ser proveedor del aeropuerto, se dedicaba a rentar brincolines y hoy renta maquinaria pesada, ¿no? Entonces, obviamente estamos hablando de un ambiente donde también el cuento de la honestidad se le empieza a caer al presidente también en pedazos, pero también recordemos que hay otros elementos que vienen más adelante. Primero, hay casos ya, por ejemplo, donde el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, está alertando sobre el daño que se puede generar a los descubrimientos que se han hecho de zonas arqueológicas en la zona donde va a pasar el Tren Maya, y que ya ha iniciado también recursos para proteger esas áreas arqueológicas. Ya hay gobernadores muy preocupados y que están también tomando actos de oponerse al derrotero que está siguiendo el Tren Maya, inclusive a la forma en que operaría el Tren Maya, ¿no? Hay comunidades indígenas que siguen peleando en tribunales el abuso que se les ha cometido en sus terrenos,
donde han sido también abusados y han sido explotados sus territorios, porque por ahí va a pasar el Tren Maya. En el aeropuerto todavía nos faltan muchas cosas, falta la autorización de la autoridad que diga que el aeropuerto es funcional y que diga que el aeropuerto tiene la seguridad adecuada, y así nos podemos ir al tema de las refinerías. O sea, lo que el presidente quiere es que nadie le detenga su capricho, que nadie se oponga, inclusive ni siquiera las propias instituciones de su propio gobierno. Él dice, para que haya más fluidez de manera horizontal, ¿no? Bueno, pues es que yo quisiera ver a la autoridad correspondiente que le diga, en el caso de Lina, ¿no? Que diga, bueno, pues entonces, como no le puedo conceder en 5 días, pues entonces se va a dar como una afirmación y entonces ya se fue para allá. Yo espero que no tenga mucho futuro, que pronto la Suprema Corte de Justicia dé una declaración al respecto. No tiene mucho agarre constitucional, por esto que señalaba. Ni siquiera el decreto, menos un acuerdo administrativo, puede estar por encima de la ley. Y tú decías hace rato, Héctor, que la propia Constitución y la propia ley reglamentan, norman qué es a lo que le podemos llamar cuestiones de seguridad nacional realmente, no son caprichos. Entonces, prácticamente espero que pronto la Corte, que nos ha dado buenos ejemplos ya de ser un buen contrapeso constitucional, nos regrese a esta realidad y nos dé un borrón a este intento de república bananera a la que se refería Poncho Gómez. Es correcto, esta república que nos está tocando vivir. Y agrego algunas otras cuestiones. Por ejemplo, el día de hoy, Pemex anunció la creación de una empresa filial para la comercialización nacional de productos petrolíferos, gas y petroquímicos. Esto un poco, dicen, no puedo llevar a buen puerto mi reforma energética, entonces voy creando una empresa filial, pero ojo, mucho ojo en esto. Una empresa filial no está obligada a transparentar estados financieros, no está obligada a transparentar usos y recursos. Entonces, ojo nada más con eso. Esto es producto también de la opacidad y que seguramente, como bien dijo Gilberto, como bien han dicho ustedes, esto terminará judicializándose, es decir, será la Suprema Corte quien termine resolviendo en los pesos y contrapesos. Habrá una oleada seguramente de amparos desde la sociedad civil, así como ya lo comentó también Gil, desde las organizaciones, de los organismos constitucionales autónomos, seguramente ya se empezaron a promover sus recursos en cuestión, ¿no? Entonces, también yo me preguntaría quién va a ser el bueno, quién se va a animar a quitarle ese poder que está ganando preocupantemente el ejército, ¿no? La Secretaría, todas las Fuerzas Armadas. Empezamos, por ejemplo, pues, con la construcción del aeropuerto y la administración, ¿no? No solo la construcción, sino la posterior administración. Después la construcción del Tren Maya. Después la Guardia Nacional, ¿no? El tema de su influencia. Y el día de hoy también se da a conocer que es nombrado un general en retiro como encargado del tema de la distribución de la medicina, ¿no? Entonces, las aduanas ya las tienen. Las aduanas, así es. En ese sentido, preocupantemente, el ejército está ganando un terreno muy importante, y recordemos que los principales gobiernos antidemocráticos, como lo es Cuba, como lo es Venezuela, pues siempre llevan el respaldo y el acuerdo del ejército en cuestión, ¿no? El empoderamiento de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, hay que preocuparse mucho, ¿no? Y por supuesto que va de la mano, el siguiente tema, si me lo permiten, pasaría al tema del nombramiento. 2 nombramientos se han llevado a cabo en estos días que son de relevancia nacional. El primero de ellos tiene que ver con el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sale un ministro y entra una ministra, ¿no? Que ya fue nombrada por la Suprema Corte. Entiendo que es el día 15 de diciembre cuando tomará protesta esta ministra, y que se le señala a ella de ser una persona muy allegada y cercana, incluso amiga cercana a la familia del presidente. Ella es la ministra Loretta Ortiz, ¿no? Quien es esposa, entiendo, de una de las personas allegadas al presidente, José Agustín Ortiz
Pinchetti o algo así, Pinchetti, algo así. Sí, Pinchetti. Pinchetti, ella ya había sido propuesta en el 2018 para ser ministra de la Suprema Corte, año en el que, por cierto, renuncia a su militancia en Morena, y en ese sentido se le ha visto muy cercana siempre al grupo del presidente, ¿no? En teoría, estamos hablando de poderes autónomos, legislativo, ejecutivo y judicial, tendría que ser sus propuestas autónomas las que el presidente envíe. Entiendo que uno de los propuestos, uno de los candidatos que propuso tiene 75 años. Evidentemente, cuando el cargo de ministro de la Suprema Corte dura 15 años, pues imagínense nombrar un ministro de 75 años, pues como que no es el caso, ¿no? Entonces, yo lo pongo en contexto, empezaría con este nombramiento de Loretta Ortiz. ¿Qué opinión te merece, estimado Alfonso? Yo quisiera, bueno, trataste los dos temas, el de Loretta y el del Banco de México. Si me permites hablar del Banco de México. Pues, ¿no? Adelante. Por debilidad de mi formación como economista. Tener muy claro que el Banco de México para mí es la institución más importante del Estado. ¿Qué funciones primarias tiene un Estado? Garantizar la seguridad, la vida de las personas y el disfrute de las propiedades. Y el disfrute de las propiedades tiene como consecuencia la creación de un patrimonio, y ese patrimonio se contabiliza en pesos y centavos. El valor, entonces, del peso, de la moneda, es fundamental para el cumplimiento de una de las dos funciones sustanciales del Estado. Y esa responsabilidad cae en el Banco de México. Por eso señalo al Banco de México como una institución pilar del Estado mexicano. Las experiencias en las últimas décadas que hemos tenido sobre la historia de los gobernadores del Banco de México las podría resumir en tres. Una, que desde el Banco de México se contribuyó a esa etapa de crecimiento y de estabilización de México que se llamó la etapa del desarrollo estabilizador o del milagro económico mexicano, que abarcó a los años 50 hasta principios de los 70. ¿El Banco de México en qué contribuyó? Contribuyó en generar estabilidad. En el Banco de México había personajes de altísimo nivel y formación económica y académica. Rodrigo Gómez, por ejemplo, Ortiz Mena, por ejemplo, o recordemos al fundador del Banco de México, Manuel Gómez Morín, que en plena época del callismo, alguien con una visión contraria a las aspiraciones del grupo revolucionario, porque acuérdense, Gómez Morín después va a fundar el PAN, él es el que camina por la fundación del Banco de México, ya con esa idea de que había que sacar al Banco de México de las tentaciones del Poder Ejecutivo. ¿Qué tentación? Pues ellos tienen la máquina de imprimir dinero, ellos tienen el resguardo de las reservas internacionales. Entonces, en la etapa del desarrollo estabilizador, de la estabilidad del tipo de cambio, del crecimiento económico del 6-7% anual, contribuyó en gran medida el respeto que los presidentes tenían a los gobernantes o a las autoridades del Banco de México. Las crisis, entre otros muchos factores, se empezaron a originar cuando el presidente empezó a meter mano en el Banco de México, cuando viene aquella famosa frase, la economía se maneja desde los pinos. Y ahí entonces el presidente empezó a hacer y deshacer en materia económica y con el control del Banco de México como un mecanismo de imprimir dinero. Y eso impactó y tuvo una gran influencia en las crisis que vivimos en los 70s, 80s, ¿sí? Que los de nuestra generación recordamos muy bien en su costo. Ahora, después viene la etapa que vivimos, espero que sigamos viviendo y que no se haya cortado con este nombramiento, que es la etapa donde se le da la autonomía al Banco de México, se establece un andamiaje institucional muy interesante, muy complejo, de rotación en los consejeros, intercalados con año, para que cuando llegue el nuevo presidente no se quiera apoderar del Banco de México. Se pusieron una serie de requisitos muy estrictos para aspirar a ser consejero del Banco de México. ¿Por qué? Porque en el Banco de México hay que ser ortodoxos. ¿Cuál es la ortodoxia? Defender la moneda. Y para defender la moneda tengo que ser muy ortodoxo en mis principios de política monetaria, ¿sí? Y, por ejemplo, en los cuestionamientos que se hacen sobre la Victoria Rodríguez Ceja, dice es que ella viene de ser subsecretaria. Sí, viene a ser subsecretaria de egresos. ¿Qué es ser subsecretaria de egresos? Es manejar la política de gasto público. Y la política de gasto público es exactamente lo contrario. O sea, es política fiscal, es exactamente lo contrario de la esencia
de la política monetaria. ¿Sí? Es una contradicción enorme. Es que puede decir, oye, lo vamos a nombrar cura de esta iglesia. Ah, sí es sacerdote, sí es sacerdote, pero ese es evangelista, pero esta es católica. Ella viene de esa área. Entonces, esa área de gasto, de política fiscal, es exactamente una visión contraria a lo que es la política monetaria, inclusive en el debate que tienen los economistas y las corrientes de la teoría económica. Es un debate entre fiscalistas a favor del gasto y los monetaristas que buscan ser ortodoxos en defensa de la moneda. Entonces ahí se cuestiona si ella reúne ese perfil. Ahora, ella viene de dos instituciones de gran prestigio académico, sin ninguna duda. Tecnológico de Monterrey, en materia de economía, y Colegio de México, de primer nivel, no solamente en México, sino a nivel internacional, esas dos instituciones. El tema es que la orientación de su formación, en el TEC de Monterrey, la orientación está más enfocada a la economía empresarial, ¿sí? En el Colegio de México está más enfocada a la economía fiscal, a la del gasto público, a la teoría keynesiana. Lo que se ocupa, por eso mi concepto de ortodoxia, lo que se busca en el Banco de México, porque tiene esa función, cuidar el valor de la moneda, es ser ortodoxo en la aplicación de la política monetaria. Y eso se estudia en otras instituciones, es otra especialidad, es otra formación que, lo digo con respeto, esta persona que tendrá una gran carrera, vendrá de importantes escuelas, no tiene. Ser gobernante del Banco de México implica tener interlocución con los otros gobernantes de los bancos centrales, principalmente las potencias. Acuérdense de Carstens. Carstens lo mismo era gobernador del Banco de México que estaba de su gobernador en el FMI y hoy está en un banco central europeo, ¿sí? Nuestros personajes, Mancera, por ejemplo, no el senador, sino el que fue gobernador del Banco de México, el propio Guillermo Ortiz, eran personas con una gran capacidad de interlocución con sus colegas. En política monetaria, en defensa de la moneda, hay una palabra que se llama confianza, confianza. Y cuando el gobernador del Banco de México levanta el teléfono y busca el de la Reserva Federal de los Estados Unidos, debe de haber confianza entre ellos. Identidad de ideas, ¿sí? Identidad de lenguaje, de conceptos. En un mundo globalizado, donde lo que sucede en política monetaria de Estados Unidos impacta a México, a mí me preocupa mucho que no exista, en este momento, estoy cierto que no lo tiene, esa vinculación con los decisores de política económica, los bancos centrales de los países más importantes del mundo. Entonces, en síntesis, primero, sí veo un interés de meter mano. Yo inclusive estaría visualizando que quizás el interés no solamente sea el interés, como algunos han dicho, de meterle mano a las reservas. Hay un marco institucional que protege las reservas. Quizás el interés tenga que ver con poder, más hacia adelante en el Banco de México, hacer una reforma en donde en el Banco de México, aparte de preocuparse con su objetivo único, que es la estabilidad de la moneda, y en otras palabras, con la estabilidad de la inflación, se quiera también meter como el otro objetivo del Banco de México el tema del crecimiento económico. Entonces, que desde el Banco de México se discuta el equilibrio entre estabilidad de precios, inflación y crecimiento económico. Creo que en estos momentos para México no es el momento oportuno de que el Banco de México cargue con los dos objetivos. Y más en este momento, acuérdense, ¿y en qué momento está llegando esta persona? En el momento, en los últimos 20 años, de la inflación más alta, lo cual va a implicar tomar decisiones muy fuertes en materia de política monetaria, y creo que ella, por su formación, repito, viene de las mejores escuelas. Yo no dudo que sea un excelente economista, pero para la política monetaria se ocupa otras escuelas de formación. Recuerdo que hace años estaba el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, donde confluían todos los especialistas, los altos funcionarios de los bancos centrales, y debatían los temas. Es un tema de suma especialización, la política monetaria, y creo que la persona que está llegando no tiene ese perfil, no tiene los contactos, y para mí los contactos son de una gran importancia, y más en estos momentos de incertidumbre, de inestabilidad. Entonces creo que llega a aprender, pero ojo, no puedes llegar a aprender cuando lo que está en juego es el valor de la moneda, la inflación, y eso impacta el patrimonio de las empresas, de las personas. Alfonso, muy enriquecedora tu explicación. La verdad es que tú, como conocedor del tema, pues nos has puesto en contexto sobre el tema del nombramiento, el inminente nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja
quien el día de hoy, por cierto, compareció ante el Senado. Habría que decir que los votos los tiene Morena por sí solo junto con sus aliados, que no necesitarán de los votos de los demás y que seguramente pues el capricho del presidente de nombrar a una persona cercana a él, que dicho sea de paso, no se había dado, como bien lo mencionas, en nombramientos anteriores, que se haya puesto como gobernador del Banco de México alguna persona vinculada en términos partidistas, en términos de algún movimiento. Siempre se ha mantenido muy independiente, siempre han sido los técnicos, por así decirlo, ¿no? Ese es lo que nos acompaña. Estimado Gilberto, ¿qué nos puedes decir? Pues ya nos puso en contexto Alfonso, de ambos nombramientos, tanto el de la Suprema Corte como el de la gobernadora, la primer gobernadora del Banco de Sí, México. sí, mira, yo en ambos casos, yo diría lo siguiente. Primero, aplaudo que sean mujeres. O sea, creo que es un paso importante que da México en el caso de confiar el Banco de México a una mujer, el que vayamos dando pasos de demostrar que no hay un espacio donde una mujer no pueda desempeñarse de una manera profesional y responsable, ¿no? El nombramiento de una nueva ministra, en este caso Loretta Ortiz, pone ya en un equilibrio mucho más cercano a la Suprema Corte. Ya son son 4 o 5. Van a ser son cuatro. 4 contra... Van a ser cuatro mujeres, ¿no? De sí. 11, ¿no? Sí. O sea, ya no estamos acercando a la mitad. Ya creo que es importante. Entonces yo, en primer lugar, aplaudo que sean mujeres. Que creo que es un buen paso para México estos dos nombramientos en lugares estratégicos donde va a haber 2 mujeres. Segundo, aplaudo que sean personas capaces. O sea, ambas tienen una trayectoria y un reconocimiento profesional bastante sólido. O sea, creo que esa es una parte, sobre todo si recordamos que al principio de su gobierno el presidente decía que no importaba que estudiaras o no estudiaras, que fuera, ¿no? Eras honesto, ¿no? Y que las escuelas no tenían nada que ver con esto, ¿no? Y las dos, en contra de las ideas que traía el presidente al inicio de su administración, pues las dos estudiaron en las universidades que el presidente tanto cuestiona, o sea, incluso han tenido formación fuera de nuestro país, o sea, tienen credenciales académicas suficientes, y creo que eso a mí por lo menos me da cierta tranquilidad. Yo entiendo perfectamente la posición de Poncho, que es economista y que tiene la preocupación desde el punto de vista técnico. Yo esperaría que Victoria Rodríguez tenga 2 cosas claras. Primero, que la ley nos garantiza la autonomía del Banco de México, que eso es bien importante, que no porque ella llegue puede tomar una decisión de aventarle dinero al gobierno federal si el presidente se lo pide. Y por otro lado, que tiene primero un consejo y tiene un equipo técnico bastante sólido del que yo espero, en el que yo espero se base en la toma de decisiones, ¿no? En el caso de la ministra, también pues tiene un reconocimiento desde el punto de vista técnico-jurídico bastante importante, y eso también nos da garantía de que no llega alguien a hacer mensadas, ¿no? Pero por otro lado tienen las dos también una característica que a mí me da cierta tranquilidad. Las dos tienen fama en el grupo interno de rebeldes. O sea, ninguna de ellas dos se ve como una mujer sumisa al presidente o como una funcionaria sumisa. O sea, hay testimonios, incluso del propio presidente, hay testimonios de funcionarios que han trabajado con ellas que demuestran que se han opuesto a las decisiones del presidente siendo parte de su gobierno. Entonces, creo que esas 3 elementos a mí me dan cierta tranquilidad y yo espero que asuman el compromiso que tienen ya en esta chamba. O sea, no es fácil. Ahora, que también hay que tener como cierta tranquilidad. Los nombramientos que ya se han dado no han jugado tampoco a favor del presidente, o sea, y eso creo que es importante. Entonces, yo sí tengo obviamente la preocupación que cualquier mexicano puede tener respecto al funcionamiento de estas 2 personas, pero de alguna manera su trayectoria y esos antecedentes que digo, de que hay testimonios adentro, de que no son
2 mujeres sumisas a la decisión del presidente me dan cierta tranquilidad. Y repito, aplaudo que sean 2 mujeres, que sean mujeres con reconocimiento profesional, con trayectoria, y que por lo menos me da cierta tranquilidad el escuchar que no son tan sumisas al presidente. Es cierto, estimado Gil, son importantes estas 2 cualidades o características, el hecho de no ser sumisos, y creo que es una responsabilidad, sobre todo los cargos que tienen que ver con la toma de decisiones importantes, los cargos técnicos, el saber decirle al jefe no, y evidentemente no nada más por contradecirlo, sino porque a veces los jefes no siempre tienen la razón, a veces se equivocan y son caprichos, ¿no? ¿O tú qué piensas, estimado Carlos Anguiano? Yo veo con temor fundado el rumbo hacia el que estamos yendo, ¿no? Y lo digo porque cuando el secretario de la Defensa Nacional te dice en un evento público, con el presidente a un lado, que él ve bien la Cuarta Transformación y prácticamente se vuelve promotor y afiliador de la Cuarta Transformación, que nunca el Estado mexicano había tenido un general que perdiera la institucionalidad. Porque digo, perdón, y yo sé que habrá mucha gente que le moleste este comentario, pero yo tengo muy claro que México es muchas veces más grande que López Obrador. Creo que sus seguidores no lo tienen en la mente, creo que no lo entienden, creo que se quedaron con la Fiscalía General de la República y Hertz Manero él va a superar a López Obrador. López se va, pero Hertz se queda. Creo que se queda con control del ejército, creo que se queda con control de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, poniendo peones que no tienen, con todo respeto, sí tendrán algún mérito académico, pero lo que tienen como mayor virtud es la obediencia, la sumisión. Y vaya, pues cada vez se tendrán más estados gobernados por el partido del presidente, eso no lo podemos evitar. Loretta Ortiz y en su caso Victoria Rodríguez van a cuidarle la espalda al presidente, un presidente que tiene de verdadero desprecio por la legalidad y un presidente que necesita quien le cuide la espalda porque, bueno, está intentando el control de todos los organismos autónomos para que no tenga de entrada diferencias de opinión, pero de seguida para evitar que lo regulen, que lo vigilen, para evitar la rendición de cuentas y para que la farsa de su combate a la corrupción le aplique a todos menos a él. Esa es la triste realidad de una historia que no quieren contar y que los mexicanos que lo siguen apoyando parece que no se quieren enterar de ella. Muchas gracias, estimado Carlos. Pues, como bien dijeron, son muchos los temas que salen y surgen. El día de hoy, por ejemplo, el presidente hace un acto suntuoso ahí en el Zócalo, donde convoca a todos por igual. Ahí Carlos lo está conmemorando con su fotografía. Seguramente. Pero con vergüenza, no con la admiración, con vergüenza, me ofende. Le está dando la espalda. La manipulación de la ignorancia de un pueblo que busca un pastor. Cuando a este país lo que necesita no es un líder, necesita cultura cívica, necesita que sea un movimiento donde vayamos detrás de un proyecto, de una visión de nación, no de un personaje. Los personajes, ya se murió el Chapulín Colorado, no estamos ni para caudillos ni para tener dictadorcetes, estamos para quitarle el poder al presidente y dárselo a la sociedad. Pues sí, no, coincido totalmente. Estimados amigos, el tiempo nos comió, se nos fue la hora que teníamos estipulada. Les quiero agradecer mucho su participación. Les decía, son muchos los temas, ya nos tocará la próxima semana, si así me lo permiten, analizar qué fue lo que hizo hoy Andrés Manuel, qué fue lo que dijo, cuántas mentiras acumuló o cuántas verdades, cuál es lo positivo, cuál es lo negativo. Escuchaba un podcast de nuestro amigo Gilberto donde mencionaban lo positivo y lo negativo, ¿no? Ponían en contrapeso. Entonces, ya nos tocará analizarlo y platicarlo, si me lo permiten. ¿Algún último comentario que quieran hacer? Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Poncho, muchas gracias. Está apagado tu micrófono, Poncho. Que aquí está sobrevolando un helicóptero y... Cuidado. Claro, estamos en la... No te subas, Poncho, no te subas. Ya ves lo que pasó en Puebla. Estamos en Andares. Exactamente. No, estamos pues, cerca de Andares. Zona peligrosa. Una peligrosa. Bueno, pues muchas gracias y qué gusto ver a Gilberto, a Carlos y a ti. Sí, claro.
Un abrazo para los tres. Gusto que nos acompañen. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.